Si intentas buscar información sobre las Islas Feroe, obtendrás dos tipos de resultados contradictorios. Por un lado, guías turísticas y bloggers de viajes que exaltan su belleza incontaminada. Por otro lado, artículos, documentales y campañas de sensibilización y boicot dirigidas a la abolición del grindadrap, literalmente la matanza de ballenas. Para todos aquellos que en cambio nunca han oído hablar de ellas, estas islas, 18 en total, se encuentran a medio camino entre Escocia e Islandia. Formalmente pertenecen a Dinamarca, pero en realidad gozan de una amplia autonomía. Y en realidad las Islas Feroe no son solo esto. ¿Qué sabemos de su historia, de su economía, así como de su cultura, de su sociedad, y por lo tanto de las personas que las habitan? Prácticamente nada. Así que decidimos que este vacío debía ser llenado. Pero nos dimos cuenta desde el principio que no sería fácil. Las Feroe, de hecho, son un lugar remoto. Desde el extranjero, es difícil acercarse a su realidad más íntima. A menos que alguien te eche una mano. Ese alguien, para nosotros, fue Alessio Messiano, fotógrafo y guía turístico. Soy Alessio Messiano y soy italiano. Soy era de Milán y me mudé aquí a las Islas Feroe hace algunos años. Antes era arquitecto, tenía mi propia empresa con mi padre y ahora he cambiado mi vida completamente. También porque tuve una hija hace 3 años. Los feroeses, por otro lado, son ariscos, fríos. O al menos, esa es la narrativa de ciertos medios. Sin embargo, con la ayuda de Alessio, entramos en contacto con 13 personas, todas dispuestas a hablar con nosotros sin filtros. Nunca habíamos tenido tantos entrevistados en uno de nuestros documentales. Gracias a ellos, logramos profundizar en el pasado de las Islas Feroe, capturar su presente e imaginar su futuro, más allá del turismo y de la caza de ballenas. No te lo puedes ni imaginar. La ola mide 6 o 7 metros, es como un edificio que se acerca. Creo que la mayoría de personas aquí lo tienen, porque la naturaleza domina todo en las Islas Feroe, así que tenemos que aceptarlo. Y nosotros la golpeamos, la inserimos hasta el fondo de esta manera y después literalmente cortamos la espina dorsal. Es un arma que puede matar un animal de 2,5 toneladas en 5 segundos. La mayoría de veces, los padres miran a sus hijos buscando algo artístico en ellos. Hoy estamos aquí para devolverles los secretos de un archipiélago franco, severo, pero igualmente frágil, donde el tiempo parece transcurrir de manera diferente a nuestro mundo frenético. Estas son las Feroe. Cuando se llega por primera vez a las Feroe, es fácil quedar cautivado por su naturaleza incontaminada. Sin embargo, si se agudiza la vista, también es sencillo notar quiénes son las verdaderas dueñas del archipiélago, las ovejas, alrededor de 70.000. Teniendo en cuenta que en las Feroe habitan 53.000 personas, la población ovina supera a la humana. El mismo término forollar, del cual proviene el nombre Feroe, significaría literalmente Islas de las Ovejas. Creo que esta imagen vale más que 1000 palabras. ¿A que sí, ovejas? Han dicho que sí. Aunque pastan libremente por todas partes, las ovejas siempre pertenecen a los ganaderos. Uno de ellos es Johannes, que a casi 30 años se encuentra manejando una gran granja en el pequeño y remoto pueblo de Trollanes, uno de los asentamientos más septentrionales de las Islas Feroe. Mi familia ha estado aquí en este pueblo durante mucho tiempo, así que he crecido en este pequeño pueblo. Cuando era pequeño, mi abuelo era granjero, mi padre trabajaba en la granja. Básicamente creces en una granja, haciendo este trabajo y al fin y al cabo es un estilo de vida. Actualmente tengo 350 ovejas y 20 carneros. Y estas 350 ovejas tienen más o menos 360 o 370 corderos. Criar ovejas en las Islas Feroe no es un oficio sencillo, ni particularmente rentable. La agricultura en la granja es prácticamente primitiva. Ha sido la misma durante mucho tiempo.
En las Islas Feroe, de hecho, prácticamente cada terreno es propiedad privada, ya sea un acantilado sobre el mar, un páramo desolado o una zona colinosa y escarpada. En la mayoría de los casos, los ganaderos han heredado parcelas gigantescas y a veces impracticables. Por ejemplo, las tierras de Johannes se extienden hasta el faro de Kalur, a 1 hora de caminata a pie. Esto significa que sus ovejas llegan a pastar hasta allí. Cuando se trata de administrarles medicamentos o esquilarlas, es necesario armarse de cuerdas, resistencia y buena voluntad para recuperarlas incluso en los lugares más inhóspitos. Entonces, ¿cuál es tu actividad principal en la granja? ¿Qué es lo que más produces? ¿Qué exportas? ¿Qué productos vendes? ¿De las ovejas o de la agricultura? Explícanos un poco. Sí, el producto principal es, sin ninguna duda, la carne fermentada. Así que las ovejas que tenemos aquí en la granja están destinadas principalmente para la carne. Así que estamos criando ovejas más carnosas, más musculosas, con gemelos más grandes y que produzcan mucho más. A pesar de su encanto, las Islas Feroe son islas bastante inclementes. El clima es inestable, llueve 300 días al año, y los vientos pueden superar los 200 km por hora. Las Islas Feroe no tienen árboles, y podríais pensar que una buena parte de los árboles han sido talados para crear madera. Pero en realidad, este es el verdadero motivo por el que no hay árboles. El fuerte viento que hay, no digo todos los días, pero casi todos. Si a las condiciones climáticas se suman también los terrenos rocosos, practicar la agricultura a gran escala es prácticamente imposible. Mi nombre es Hanna y vivo en Sandoy, un pequeño pueblo de la isla de Sandoy. Soy una ergoterapeuta, pero crecí en una granja y estoy acostumbrada a la vida en la granja. Tenemos muchas ovejas. Hanna está involucrada en un proyecto destinado a la experimentación de nuevas técnicas de cultivo mediante el uso de invernaderos, con el objetivo de desarrollar una industria. El 99% de las verduras y de la fruta que encontramos en el mercado aquí en las Islas Feroe son importadas. Todo. 99,9. Sí, exacto. Son importadas. Llegan desde Dinamarca y son importadas, que a su vez son importadas desde el sur de Europa. Las personas en los pueblos están acostumbradas a cultivar patatas y quizás zanahorias y otras cosas. La cocina de las Islas Feroe no está basada en las verduras. Somos conocidos por comer patatas y carne. En el pasado, por lo tanto, las ovejas fueron fundamentales para el sustento de los habitantes de las Islas Feroe. No solo por su carne, sino sobre todo por la producción de un material excepcional para resistir al frío: la lana. Incluso hoy en día tejer es una actividad muy querida. Nos lo demuestran Susana, una educadora jubilada que gestiona una tienda dedicada exclusivamente a la lana, y Karen, creadora de una marca de ropa local. Hemos estado aisladas en el norte del Océano Atlántico y la lana nos ha protegido del frío. Hemos sobrevivido gracias a la lana. Mi madre creció en una pequeña isla, aquí en las Islas Feroe, y su madre era una viuda con 6 hijos. Y no tenían dinero. No tenían nada. Ellos tenían solo ovejas. Sí, tenían una vaca en el sótano y tenían ovejas. Tenemos muchas ovejas. Las puedes ver por todas partes. No puedes conducir, tienes que prestar atención cuando conduces por culpa de las ovejas. Forman parte de nuestra historia y también es lo que exportábamos originariamente. Esta es nuestra herencia, esta es nuestra historia, esto es de donde venimos. Así que quiero contar la historia de las Islas Feroe a través de mi ropa. Las ovejas han sido tan relevantes y centrales en la historia local que el documento más antiguo descubierto en las Islas Feroe es la llamada Carta de las Ovejas, un decreto emitido por el rey de Noruega en 1298. Fue redactado por el obispo católico Erlendur, quien encabezaba la diócesis de Kirkjubur, en ese entonces el centro neurálgico del archipiélago. La diócesis tenía su sede en lo que hoy se considera la casa de madera habitada más antigua del mundo. La hemos visitado y conocido a su actual propietario y guardián. Mi nombre es Johannes Patursson y soy un granjero.
La casa y la granja tienen una larga historia, pero mis antepasados la compraron en 1557, así que hoy somos la generación número 17 de la granja. Esta habitación se supone que pertenecía al obispo hace muchos años. Era un poco diferente. Erlend era noruego y él ha creado la catedral fuera y ha escrito la Carta de las Ovejas. Alrededor de 4 siglos antes de la redacción de la Carta de las Ovejas, es decir, alrededor del siglo IX después de Cristo, las Islas Feroe fueron colonizadas por los vikingos, o más bien, por todos aquellos marineros que habían huido del duro reinado de Harald I de Noruega. Genéticamente, si miramos a la población de las Islas Faroe, al menos hasta ahora, se diría que el 85% del gen masculino de las Islas Faroe proviene de la costa occidental de Noruega, pero el 85% del gen femenino proviene de Escocia y de esas zonas, Irlanda. Así que sí, se han mezclado y como las leyendas narran, cuando los primeros colonizadores nórdicos llegaron aquí, ya habían personas que vivían en esta zona y estos eran monarcas irlandeses, y esto lo sabemos gracias a las excavaciones en Sandoy, donde han encontrado pruebas sustanciales de que las personas vivían aquí entre el 200 y el 300 después de Cristo. Así que mucho antes de la era vikinga. De hecho, es plausible que originalmente las ovejas fueran llevadas a las Islas Feroe por algunas poblaciones de origen celta. Sea cual sea la verdad, sin embargo, es la tradición vikinga la que ha perdurado. Una característica de las Islas Feroe son estas casas negras con el techo de hierba. Y esta característica se debe al pasado e incluso a la era vikinga. Las casas son construidas con esta madera pintadas en negro. Y el negro en el pasado era el único color que se usaba y que protegía la madera de la intemperie. Y sin embargo, la hierba en el pasado era el único material abundante en estas islas, y entonces se utilizaba para cubrir los techos, y así protegerlos del frío y de la lluvia. Muy interesante. Sí, me he preparado, ¿eh? Durante siglos, los feroeses importaron productos y materiales, incluyendo madera, de sus gobernantes, inicialmente desde Noruega, que había reclamado las Islas Feroe en 1035. Luego, desde Dinamarca-Noruega, la unión de las dos potencias escandinavas, y finalmente, solo desde Dinamarca, que en 1814 adquirió la posesión exclusiva de las islas. Los reyes daneses valoraban mucho las Islas Feroe debido a la lana de las ovejas locales. Pagábamos al rey con las medias. Sí, sí. Porque no podían pagar, por ejemplo, con maíz u otras cosas. No podían crecer aquí. Entendieron bien. Los feroeses pagaban sus impuestos exportando medias y calcetines a Dinamarca. No es casualidad que debido a su valor, tanto económico como cultural, la lana fuera considerada el oro de las Islas Feroe. Hablamos en pasado, porque hoy esta premisa ya no es válida. Tenemos muchas ovejas, pero no tenemos bastantes. Había una fábrica que visitamos en Biella. Me han dicho que producían tejidos para 20.000 prendas al día. Y fue como, wow, es mucho. Y nosotros no podríamos hacerlo nunca. Si lo hiciéramos, acabaríamos con toda la lana de las islas en un día. Nunca obtendrás la cantidad de dinero por un suéter y por los artículos que estás tejiendo. Si piensas en el salario por hora, nunca lo obtendrás. Siempre digo a las personas que está tejido con amor, porque así quizás ganes 3 coronas por hora, no más. El mercado de la lana en las Islas Feroe quebró en 1992. Nuestro gobierno se fue a la bancarrota y el mercado de la lana nunca se ha recuperado. Y desde entonces los agricultores han criado las ovejas principalmente por la carne, porque la lana ahora es solamente un producto. En mi granja la lana es probablemente el 0,2%. Entonces prácticamente nada, casi cero. Las ovejas ahora son vestigios de tiempos lejanos. El verdadero oro de las Islas Feroe hoy en día es también la razón por la cual varias personas que conocen estas islas las odian. Estamos hablando del pescado y la industria pesquera. Mi nombre es Jens Mortan y trabajo como maestro principalmente para niños entre los 6 y los 10 años. Navego mucho, principalmente con turistas y también con mi propio barco porque me gusta.
Soy bastante activo en la caza de ballenas y también en la caza de animales salvajes. El único animal salvaje de tierra que podemos cazar en las Islas Feroe es la liebre, así que también soy muy activo en esa parte. La caza que practico es para uso personal. Jens es una figura conocida tanto en las Islas Feroe como en el extranjero. Durante años ha aparecido en entrevistas, debates, documentales y películas que examinan la Grindadrap, la caza de calderones de piloto. Estos mamíferos marinos, más conocidos como globicéfalos, se asemejan más a los delfines en apariencia y tamaño que a las ballenas. Cada año, en verano, cientos de ejemplares son avistados en diferentes puntos del archipiélago, llevados a bahías y finalmente sacrificados, tiñendo el mar de rojo. El Grindadrap es solo una parte de algo más grande. Porque el nombre del acto es Grind. Cuando llamas por un Grind. Grindadrap es solo el acto de matar a las ballenas, pero el Grind es, cuando encuentras el Grind, alguien ha visto a las ballenas, las ha llevado a la playa, las ha matado y dividido. Para no herir su sensibilidad, no mostraremos ninguna imagen en pantalla. Sin embargo, basta con buscar alguna en internet para entender por qué, especialmente en los últimos 10 o 15 años, la caza de calderones de piloto ha sido criticada y combatida por organizaciones animalistas y ONG. Una de ellas es Sea Shepherd, activa en la lucha contra la pesca ilegal y en la defensa de los animales marinos, que considera que la Grindadrap es una matanza innecesaria. Cuando intentan documentar la matanza, los activistas son alejados por las autoridades y sus drones derribados. Considerando todo lo que hemos dicho, es natural pensar en la Grindadrap como un acto de violencia gratuita y ciega cometido por bárbaros. Sin embargo, esta visión carece de objetividad y muestra poco conocimiento del contexto faroés. Pero vayamos por partes. No podemos hablar de una cantidad muy grande de peces antes de llegar a los años 30, hasta que obtuvimos barcos más grandes. Provenían principalmente de Escocia. Antes de eso, éramos una nación que comía carne. La pesca no era importante en ese momento, pero después, durante los años 60, llegaron los barcos pesqueros con palangres y la pesca empezó a crecer rápidamente. Así que la historia de la pesca es muy joven, 50 años o algo así, 60 años. En 1872, impulsadas por Dinamarca, las Islas Feroe adquirieron embarcaciones pesqueras capaces de llegar hasta Islandia. La idea era abandonar gradualmente la producción de lana en favor de una industria pesquera potencialmente más lucrativa. Hasta ese momento, la pesca nunca había desempeñado un papel clave en la economía feroesa, excepto por la caza de calderones. Pero entonces, ¿por qué el globicéfalo? Seguramente porque es el más fácil de controlar y llevar a la playa. La caza de calderones, conocida como Grindadrap, ya era practicada en la época vikinga y se menciona incluso en la Carta de las Ovejas. Tenemos registros al respecto que datan de principios del siglo XVIII. En el pasado, con muy pocos productos agrícolas disponibles, junto con las ovejas, la Grindadrap era necesaria para el sustento de los feroeses. El único modo de tener luz en los viejos tiempos, aparte del fuego, era el aceite de ballena. Así que cuando cazabas las ballenas piloto, toda la grasa y el material aceitoso no se podían consumir directamente. Se fundía en aceite y después podías usarlo en las lámparas. Lo mismo ha ocurrido y ocurre con los frailecillos, también capturados en cientos o incluso miles, con fines alimenticios, en varios pueblos de las Islas Feroe. ¿Este es uno de los lugares del archipiélago donde se cazan los frailecillos? Creo que el récord de este pueblo fueron 18,000 ejemplares cazados. En un año, ¿también haces la Grindadrap? He estado involucrado alguna vez. ¿También cazas frailecillos? A primera vista, cuando ves algo así, obviamente la gente tiene una reacción muy fuerte. Pero la mayor parte de la gente se para ahí y no investiga qué hay detrás de todo eso. Volviendo a la Grindadrap, no se debe imaginar que todos los feroeses participen activamente en ella. Cada vez hay más y más personas en las Islas Feroe que piensan que esto tiene que terminar, que la caza a las ballenas debería de terminar. Y la razón principal es que, por culpa de la contaminación, quizás es un poco peligroso comer demasiada carne de ballena. Y con el mercurio microplásticos y esas cosas, ¿de verdad lo necesitamos?
Probablemente no lo necesitamos. La Grindadrap no es un trabajo. Quienes participan lo hacen por tradición, pero también para obtener carne sin necesidad de comprarla. Además, la caza de calderones piloto es prácticamente irrelevante dentro del contexto pesquero nacional más amplio. En Dinamarca encontramos más o menos 11, si no recuerdo mal, 11 kilos de pescado por ciudadano. En las Faroe tienes 11 toneladas de pescado por ciudadano. Somos una gran nación de pescadores. La industria pesquera contribuye al 20% del PIB nacional. El pescado y los productos marinos de las Islas Feroe se exportan a Europa, Estados Unidos, China, Rusia e incluso Nigeria. Antes de la guerra de Ucrania, más o menos el 20% del pescado se vendía en Rusia. Nuestro pescado es muy bueno y tenemos una langosta especial en las Islas Faroe, llamadas cigalas. Y está muy buena, es muy dulce y tiene un sabor muy bueno para hacer una langosta o una cigala. Tenemos una historia de Putin que pidió una caja especial de cigalas para llevarla a Moscú. Y nosotros preguntamos al tipo que vende las cigalas: ¿se las has vendido tú? Obviamente no responde nunca, pero esta es la historia. Las exportaciones hacia Rusia aumentaron a partir de 2013, cuando la Unión Europea suspendió el comercio con las Islas Feroe, en protesta por la cantidad excesiva de caballa capturada en aguas del archipiélago. La llamada Guerra de la Caballa, irónicamente, llevó a Dinamarca, miembro de la Unión Europea, a boicotear una parte de su propio territorio. La industria de la pesca es lo único que tenemos, y si entramos, Bruselas decidirá quién pesca en las Feroe, y será un poco complicado. En cualquier caso, si la industria pesquera es el oro actual de las Islas Feroe, su verdadera joya es el salmón de piscifactoría. Jessica, una investigadora italiana que se dedica a la acuicultura y trabaja de cerca con este entorno, nos ha hablado al respecto. La cría de salmón es una de las producciones más importantes de las Islas Feroe. Prácticamente el 90% de las exportaciones en términos monetarios es pescado, y de este 90% casi la mitad es solo salmón. ¿Cuántas empresas hay? ¿3 empresas? Hay 3 empresas, principalmente locales. La más grande es Bakkafrost, seguida por Hiddenfjord, que tiene una gestión exclusivamente familiar, y también está Mowi, que en realidad también está en Noruega. Específicamente, Bakkafrost es el tercer productor de salmones a nivel mundial y la empresa privada más grande de las Islas Feroe, con un valor que supera el PIB nacional. Debido a la cantidad de trabajo requerido por la industria pesquera, la tasa de desempleo en las Islas Feroe es cercana al 0%. Por lo que he podido comprobar, hay muchos trabajadores extranjeros que trabajan sobre todo en las plantas de procesamiento. Principalmente trabaja gente de Sudamérica, africanos y también europeos. El contrasentido es que el ciudadano promedio de las Islas Feroe no consume salmón de las Feroe. A menudo este último se utiliza para el sushi que encontramos en Europa. El pescado que pescamos en las Islas Feroe, el salmón que has visto aquí fuera, es tan bueno y tan caro que no podemos comprarlo, así que lo importamos. En este sentido, la Grindadrap también tiene un valor identitario. Sin duda, esto no debe justificarla. La Grind puede salir mal y resultar en la matanza de más de 1000 calderones piloto, y la regulación en las Islas Feroe a veces parece absurda. Por ejemplo, es un delito no informar sobre el avistamiento de un calderón piloto a las autoridades pertinentes. Además, no es posible presenciar una Grindadrap a menos que se participe en ella, razón por la cual los activistas y sus drones son expulsados con fuerza. Por otro lado, aunque queremos dejar claro que no defendemos ni apoyamos la Grindadrap, señalarla como una práctica dictada por una furia descontrolada sería deshonesto. Tradición o no, hoy en día las ballenas piloto son sacrificadas únicamente con el propósito de ser consumidas. Los cazadores intentan minimizar su sufrimiento y también el número de animales involucrados. En promedio, cada año se cazan alrededor de 600, de una población total de 100.000 calderones piloto, solo en las aguas de las Islas Feroe. Cuando llega una ballena, la cabeza está aquí, la agarramos y la golpeamos de este modo. Después cortamos la espina dorsal. La espina dorsal se separa
y lo movemos un poco, y de esta manera cortamos el 50% de las arterias. Todavía tiene alguna arteria aquí debajo, pero la sangre sale rápidamente y la ballena muere en pocos segundos. Las personas que saben cómo matar grandes animales se quedan impresionadas por la simplicidad de este arma. Es un arma que mata a un animal de 2,5 toneladas en 5 segundos. Esto es un arma real. Por aquí tengo un cuchillo que usas después de haber matado a la ballena para hacer que la sangre salga. Para que salga toda la sangre de la carne. Este es un cuchillo normal utilizado para eso. Tenemos una tradición de hacer estos cuchillos. Mi hermano hizo este. Fue mi regalo de cumpleaños cuando cumplí 35. Así que es muy bonito. La incrustación es un diente de cachalote. Y esto es madera de las islas que hemos recogido aquí. Si quieres comprar algo así, cuesta 10.000 coronas, 1.500 euros o algo así. Una locura. Básicamente, si haces una investigación, entenderás que la caza de los frailecillos y la caza de las ballenas no ponen en peligro a la población y que lo hacemos en la manera más humana posible, y es lo mismo que se hace en todos lados. Nosotros obtenemos un beneficio de la caza y también nos interesa mantener una población estable. Así que, ¿por qué querríamos explotar la caza y eliminar nuestros recursos? Es importante cuidar la naturaleza que utilizamos porque si sobreexplotamos los recursos, como la pesca, la caza de ballenas, los pájaros o otras actividades, la recuperación tardará tantos años que no podremos hacerlo durante mucho tiempo. Así que hay que tener cuidado y prestar atención a lo que haces cada año. Y cualquiera que cace tiene la responsabilidad de asegurarse de poder cazar y que puedan las próximas generaciones. Es importante recordar que cada año la pesca intensiva a nivel mundial captura accidentalmente tortugas marinas, tiburones, aves marinas y 300.000 cetáceos. Y sinceramente, he visto tantos mataderos en mi carrera, y seguramente lo que más nos sorprende es que estamos viendo un matadero a cielo abierto, pero no es tan diferente de lo que sucede en un espacio cerrado. En realidad, no puedo ver la diferencia en cualquier acto que comporte la matanza de un animal. Si mato a una ballena o mato a otro animal, termino con una vida. Así que si me haces esta pregunta, veo que apuntan su dedo hacia otros. Creo que en realidad lo deberían apuntar hacia el otro lado. Nuestro viaje a las Islas Feroe ciertamente no ha terminado aquí. Quedan algunos aspectos más de la vida local por considerar. Lo he dicho también a nuestros espectadores, pero en general en Europa, y no sé si ocurre en otros países, cuando dices que vas a las Feroe te dicen no vayas, allí asesinan a las ballenas. ¿Es la primera vez que escuchas este tipo de afirmaciones? La primera vez que lo escuché fue en 2012. Y creo que nunca hemos tenido mejor publicidad que la que me acabas de decir. Porque nuestro turismo ha explotado a partir del 2012 por la Grindadrap u otras cosas. Pero sí. Además de la Grindadrap, como mencionamos, las Islas Feroe se han convertido en un destino turístico muy codiciado. Antes de reservar un vuelo o un ferry para llegar allí, hay algunas cosas que deben tener en cuenta. En los últimos 5 años, el turismo ha aumentado de manera importante y a menudo de manera insostenible. De hecho, pueblecitos como este no pueden soportar centenas o a veces millares de turistas al día. Así que el turismo de masas está ya presente y está aumentando. Y la intención es incrementarlo porque están aumentando los hoteles, los apartamentos de corto plazo y quieren hacer más grande el aeropuerto.
Hasta la fecha, el turismo contribuye con un 6% al PIB y las Islas Feroe reciben al menos 110.000 visitantes al año, es decir, el doble de su población. Varias localidades se han visto obligadas a implementar tarifas de entrada para financiar el mantenimiento de los senderos que conducen a las atracciones naturales. Esto lo ha hecho incluso Johannes, quien a menudo recibe personas en su granja y guía grupos de visitantes hasta el faro de Kalur, cerca del cual se instaló una tumba inusual de James Bond. Si no quieren spoilers, salten los próximos 10 segundos del vídeo. En No Time to Die, estrenada en 2021, el Bond interpretado por Daniel Craig encuentra la muerte precisamente en el terreno de Johannes, utilizado para filmar la escena. Es algo negativo hasta que no lo ves como una opción o una oportunidad. He decidido ser abierto y acoger a los turistas. Y sí, hemos tenido mucho más éxito en la granja. El 80% de mi mercancía va a los turistas. Y esto en la época más importante. Así que no pienso que mi marca hubiera sobrevivido si hubiera vendido en las Islas Feroe, solo a sus habitantes. No hubiera sobrevivido sin los turistas. Sería insensato no aprovechar las oportunidades que ofrece el turismo, pero es importante hacerlo con criterio. Tenemos tantas personas aquí visitando la granja que no puedes evitarlo. Todos los años habrá alguien que caminando por las montañas dejará basura. Alguien molestará a la fauna salvaje. No es el modo en el que yo veo la naturaleza, porque mis ovejas viven en las montañas. Si las molestan demasiado, entonces modifican su estilo de vida. En un pueblo tan pequeño donde viven pocas personas, hay más o menos 10 personas. Recibir un centenar de turistas todos los días es un impacto muy fuerte en el día a día. Estos turistas vienen buscando la foto perfecta o quieren reproducir una foto que han visto en Instagram, así que están dispuestos a todo, a caminar en un jardín privado, mirar a través de las ventanas por curiosidad. Por el momento parece que los políticos quieren tutelar a los turistas y no a las personas que viven en los pueblos más pequeños. Y esta ley que se está discutiendo últimamente deja en desventaja a los habitantes y a los granjeros de estos pequeños pueblos, porque quieren facilitar la posibilidad a los turistas de caminar por todos lados. Así que la vida tranquila de los habitantes está comprometida. En nuestra opinión, el mayor riesgo es que el turismo, si no se regula correctamente, podría terminar por eclipsar los rasgos más característicos de una sociedad que, aunque cercana al mundo occidental, quizás sea la última heredera de un mundo antiguo. Quien mejor nos lo cuenta es, en primer lugar, el idioma local, el feroés. Yo me llamo Ingmar. Vivo en Tórshavn, pero soy originario de Skala. Mis padres son de ese pueblo. Allí hablamos una variedad lingüística, el dialecto de Skala. Me encantan los idiomas, en particular el faroés, las lenguas escandinavas. Sobre todo me gusta estudiar el noruego, el sueco y el danés. Y también el islandés. Sí, también el islandés. Y obviamente a los feroeses y a los islandeses nos gusta tomarnos el pelo diciendo que los feroeses somos personas estúpidas que nos quedamos aquí de camino a Islandia. Es extraño porque el feroés está más cerca del islandés respecto a cualquier otro idioma, pero somos menos expuestos al islandés comparado con el noruego, el sueco o el danés. Así que un faroés entenderá el noruego, el sueco o el danés mejor que el islandés solo por la exposición. Empezó como en Islandia, vinieron los vikingos noruegos. No tenemos una tradición escrita desde hace mucho tiempo. Hasta principios de los años 2000, es decir, cuando las Islas Feroe comenzaron a estar conectadas por túneles submarinos avanzados, los feroeses solo podían desplazarse de una isla a otra mediante barcos o pequeños transbordadores. Potencialmente, cada pueblo hablaba su propio dialecto, que sin embargo era sistemáticamente opacado por el idioma impuesto desde arriba, el danés. ¿Y cuántos dialectos hay en la isla? Creo que hay más o menos 5 o 6. Hay un bonito mapa que puedes encontrar donde puedes ver la pronunciación de la letra EU, la O con un acento.
Hay una línea donde se pronuncia EU y donde se pronuncia O. La codificación de una gramática del idioma feroés llegó simultáneamente con los primeros movimientos nacionalistas e independentistas en la segunda mitad del siglo XIX, gracias al pastor luterano Wenceslaus Hammersheim. Y esa se parece mucho al nórdico antiguo y al islandés, y también podría reflejar mejor los dialectos. La característica más fascinante del idioma feroés, sin embargo, es su estrecha relación con la música. En los diccionarios entre paréntesis encuentras la palabra pelviamoal, es decir, lengua de las baladas, y es nuestra referencia a la lengua antigua, porque nuestra lengua antigua se ha conservado muy bien en las baladas sobre los reyes noruegos y estas cosas, y las personas bailaban en cadena. Aunque sea una simple danza en círculo, la danza en cadena es un elemento central en la cultura de las Islas Feroe. Ha preservado durante siglos una tradición oral que se remonta directamente a la era vikinga, pero sobre todo refleja el amor visceral que los feroeses todavía tienen por la música. Cuando era joven los fines de semana por la noche, nos juntábamos simplemente en la casa de algún amigo y tocábamos el piano o la guitarra. Y todavía hoy, cuando vas a fiestas, llevas un cancionero con 100 canciones y cantas toda la noche. Creo que la cultura de las Islas Feroe está muy relacionada con el canto. Quizás no todos saben tocar un instrumento, pero cantar es algo muy natural para las personas de aquí que conozco. Y no se trata de cantar siempre bien, sino de socializar. Basta pensar que en verano el pequeño pueblo de Göta alberga el G-Festival, una verdadera fiesta de la música a la que cada año asisten miles de personas de todo el mundo y que tiene como objetivo principal promover la música local. Soy de este pueblecito, me llamo Sigbjörn Laxá y todos los años trabajo para el festival. El G-Festival fue fundado en el 2002. Y ese es más o menos el mismo periodo en el que las bandas de las Feroe han empezado a nacer música de aquí y a pensar en ir al extranjero y tocar su música. El G-Festival fue fundado por 6 jóvenes que tocaban en una banda llamada Click Haze. Las personas de la banda han sido muy importantes para la música feroesa. El fundador del G-Festival, John Tyrell, formaba parte de la banda, y Eivør también. Eivør es de lejos la cantautora más influyente de las Islas Feroe. Nació y creció en Gotha y Sigbjörn fue su primera manager. Desafortunadamente no logramos entrevistarla, pero hablamos con su hermana menor, Elin Borg, igualmente famosa. La música ha sido una parte muy importante de mi vida desde joven. La música que creo es dark electro folk. Y escribo toda mi música en feroese. Una de las cosas bonitas de la industria musical de las Islas Feroe es que es una pequeña comunidad donde todos se conocen y la escena musical es muy rica respecto a las personas que viven aquí. Y los músicos colaboran y se apoyan entre ellos. Y esto tiene un gran valor. El dinámico panorama musical de las Islas Feroe recibe el constante y decisivo apoyo de Tutl, la principal casa discográfica feroesa. Esto nos lo confirma Dania, quien trabaja para Tutl. Es a su vez cantante y ha participado 3 veces en el G-Festival. En realidad tenemos una política, que es publicar todo. Cualquier persona que venga a TUTL y quiera publicar, lo publicamos, si están relacionados de algún modo a las Islas Feroe. Pero TUTL es como, pienso, probablemente el 80% de las personas feoreses publican a través de TUTL. Tienen una política que determina si es bueno o malo. A diferencia de lo que sucede en otras pequeñas naciones, la mayoría de los músicos feroeses cantan en feroés. También en este caso, se trata de una sincera reivindicación histórico-identitaria. La lengua, las personas y la naturaleza salvaje del lugar en el que nací son cosas que me inspiran mucho como artista.
Tomo algunos elementos de estas baladas heroicas en mi música. Supongo que con mi proyecto de solista hay mucha inspiración de mi background en la iglesia y estas cosas. Es decir, himnos, música de coro de iglesia, que es parte de la música tradicional feorese. También tenemos la danza tradicional, en cadena nos la enseñan en la escuela desde que somos jóvenes y lo hacemos 1 o 2 veces al año en la escuela. La música y la herencia nórdica son 2 pilares de la comunidad feroesa, pero no se debe subestimar la importancia de otro factor de cohesión, el deporte. El fútbol, el remo y el voleibol son populares, pero el último éxito de las Islas Feroe ocurrió en enero de 2024, cuando el equipo nacional de balonmano participó por primera vez en su historia en el campeonato europeo correspondiente. Mi nombre es Helgi Hoydal. Tengo 27 años. Soy un jugador de balonmano profesional. Formo parte también de la selección nacional feoresa y ha sido una gran experiencia. Ha sido mágico ver a todos los feoreses en Berlín. Y sí, teníamos toda la nación que nos apoyaba hasta el final. Creo que tenemos un nivel muy alto de participación, sobre todo entre los jóvenes, y cuando somos tan pocos, puede ser difícil conseguir un nivel de élite en el deporte, pero lo hemos conseguido. La pasión por el deporte va más allá, y se manifiesta en disciplinas inusuales, en un lugar como las Islas Feroe. Mi nombre es Kelly. Uso el pronombre él, ella. Soy una persona no binaria. Hago surf. Tengo hijos. Estoy casada con mi mujer. Y esta es mi vida en las Islas Feroe. Hacer surf, trabajar como carpintera y disfrutar de lo que tenemos. Los paisajes, la naturaleza y sí. ¿Cómo es posible hacer surf aquí, en las Islas Faroe? Porque normalmente hacer surf nunca ha sido algo simple, porque el océano es un poco peligroso y es frío. Pero he tenido que empezar desde cero. He enseñado a mí mismo a conocer las condiciones. Y si empiezas a hacer surf aquí, lo puedes hacer en todos lados. Las personas han empezado a notar lo que hacía, o al menos ver lo que estaba haciendo aquí con el surf. Y creo que he inspirado a otras personas. No hay duda de que los feroeses son emprendedores. Vivir aquí significa enfrentarse a un desafío con la naturaleza. Claro, se podría pensar que las Islas Feroe reflejan el estereotipo clásico del país nórdico, lo cual es cierto en la capital Tórshavn, donde, curiosidad, los autobuses son gratuitos. Al mismo tiempo, muchos feroeses están acostumbrados al trabajo en el campo, saben realizar varios oficios y se desenvuelven en al menos 2 actividades. Todos, de todos modos, tienen al menos un pasatiempo. Y no, las Feroe no son una utopía sin problemas. El alcoholismo, por ejemplo, o el hecho de que cada vez más chicas y mujeres elijan mudarse por motivos de estudio o trabajo a Dinamarca o a Europa. Como resultado, en las Feroe viven más hombres que mujeres. Entre los primeros, las aplicaciones y sitios de citas están en auge, con el fin de encontrar pareja, especialmente en el continente asiático. Esto no significa que toda la sociedad feroesa sea necesariamente de mente abierta. Pero como persona no binaria, o al menos como persona LGBT, obviamente obtienes atención. En los pueblos es como si fueran un poco más tradicionales. Hay una gran diferencia respecto a otros países nórdicos. Una semana antes de nuestro matrimonio, alguien irrumpió en nuestra casa donde vivimos. Y allí estaba la bandera LGBT. Y sabemos que eran 2 chicos jóvenes que entraron por la noche. Han agarrado la bandera, la han roto, la han ensuciado
y la han puesto delante de nuestra puerta con una piedra encima. Ellos solo fueron por la bandera. Y esto fue una semana antes de matrimonio. Fue como una señal para asustarnos o mandarnos un mensaje. Antes no teníamos el derecho de tener hijos, pero ahora lo tenemos. Así que han cambiado muchas cosas. Y la mayoría de las personas son abiertas y amables, aunque no te aprueben o no puedan entenderte. Las Islas Feroe, en otras palabras, no son un lugar fácil de imaginar o describir si nunca se han visitado. Y lo que sorprende cuando se llega a conocerlas es que no sean un estado independiente en sí mismas. No pienso que necesitemos formar parte de Dinamarca, ya que somos un país que puede conseguir todo solo. Las Islas Feroe disfrutan de un gobierno autónomo desde 1948. 2 años antes, en 1946, el Lagting, el parlamento local que existe desde la era vikinga, convocó un referéndum sobre la independencia, que dividió a la población en dos. El 50,7% de los habitantes quería emanciparse del reino danés. El 49,3%, por otro lado, quería seguir formando parte de él, pero el referéndum fue declarado inválido por Dinamarca. Este fue un periodo delicado, especialmente porque durante la Segunda Guerra Mundial, las Islas Feroe fueron ocupadas por el Reino Unido, en función antinazi. Sin embargo, el debate sobre la independencia sigue siendo relevante hoy en día, y la mitad de la población sigue creyendo que las Islas Feroe deberían ser un estado completamente autónomo. Actualmente, Copenhague mantiene cierto grado de control sobre 5 sectores clave. Además, la corona faroesa, la moneda nacional, está vinculada a la corona danesa. Es tan ridículo el hecho de que las decisiones sobre la inmigración se tomen en Dinamarca, porque ellos no tienen ni idea de lo que ocurre aquí. Y las personas piensan en ir a Dinamarca y después venir a las Feroe. Y se trata de un país totalmente diferente. No lo sé. No creo que las Islas Feroe sean débiles como país sin Dinamarca. No pienso que seamos capaces de estar aislados del resto del mundo, pero podemos tener conexiones con otros países que nos rodean, y no solo Dinamarca. ¿Y por qué crees que Dinamarca quiere esta parte de su viejo territorio en el interior de sus fronteras? Ahora la grande discusión con el Ártico es una nueva agenda. La colaboración con la OTAN y el radar de las Islas Feroe. Hanna se refiere a una nueva instalación de radar que servirá a la OTAN para monitorear de manera más amplia el espacio aéreo del Atlántico Norte. Las personas de las Islas Feroe a menudo han sido ingenuas y confían en Dinamarca. Todo lo que diga Dinamarca está bien. De hecho, Dinamarca no es vista como un enemigo. La cosa es que todos entienden el danés. Pero quizás en unos años será superado por el inglés. Estamos muy acostumbrados, lo tenemos en las noticias, y tenemos programas de televisión para niños. Quizás se están convirtiendo todos cada vez más al inglés, pero yo he crecido escuchando Cartoon Network en danés. ¿Crees que los feroeses ven a los daneses como colonizadores? No nos sentimos violados. Es más una cuestión de orgullo. Y nuestro propio orgullo, nuestro país, nuestro idioma y nuestra cultura. Hay muchas personas en las Islas Feroe que están muy orgullosas de la corona, pero también hay personas que ni se preocupan. Yo he estudiado en Dinamarca y las personas de aquí estudian en Dinamarca, así que normalmente conocemos muchas personas danesas y somos buenos amigos. Si las Islas Feroe obtendrán o no la independencia, el tiempo lo dirá. ¿Quién sabe? En el futuro podríamos presenciar el surgimiento de una potencia pesquera, aún enfrentada por sus tradiciones. O tal vez veremos estas islas caer en las garras del turismo desenfrenado y venderse al mejor postor. O quizás el archipiélago mantendrá su aspecto actual durante mucho tiempo, contaminado hasta cierto punto por las lógicas del mundo contemporáneo. No podemos saberlo. Después de todo, las Islas Feroe son conocidas con otro apodo, la Tierra de los Quizás. Si la naturaleza es soberana, no hay variable humana que valga. La única forma de sobrevivir es adaptarse, con lo que se tiene, cuando se tiene. Eso valía para los vikingos de entonces y para los de ahora.
Los feroeses son personas trabajadoras, amables pero firmes, enigmáticas. Es difícil saber si son severos o simplemente se están relajando. Quizás sea el entorno que los ha moldeado. No intentan cambiar el viento a su favor, sino hacer todo lo posible para soplar en su misma dirección. No buscan enfrentar las olas, sino cabalgarlas. No aspiran a domesticar la realidad, ni esperan ser dominados por ella. Las personas antes hacían tejidos estampados. Yo creo que es muy bonito y también caliente. Mantener vivas las tradiciones en las Islas Feroe significa también pensar en lo impensable. Si alguna vez la marea cambiara de repente, si alguna vez ocurriera el escenario apocalíptico más terrible de todos, si alguna vez nos viéramos obligados a renunciar a nuestras comodidades, buena parte de los feroeses probablemente sabría qué hacer. Hoy hay sol, por supuesto, pero mañana quizás llegue una tormenta. ¿Estaremos listos para enfrentarla?